Hola a todos los que siguen este programa, una vez más en Visión de Oriente Próximo. El día de hoy tenemos un invitado que es el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, quien nos viene a transmitir un poco de información sobre el fenómeno del antisemitismo en la región, pero principalmente después de los atentados del Hamas del 7 de octubre anterior. Cabe señalar de que se aborda desde diferentes vertientes y desde diferentes posiciones con respecto a la forma en la que los gobiernos y la sociedad en general están actuando en referencia al antisemitismo a nivel local en nuestra región latinoamericana. Acá sí me hace acordar de una frase que generalmente el propio doctor Gelblum menciona, ¿verdad? Que él siempre dice que el antisemitismo no es un problema judío, sino que es un problema de las sociedades que lo toleran y que la solución al problema del antisemitismo debe venir de la propia sociedad que lo sufre. Y basado en estos principios es que vamos a escuchar la entrevista que se le ha realizado al doctor Gelblum, mencionando de la importancia que tiene de combatir este flagelo, un flagelo que si bien se origina con los judíos europeos, en algún momento ha trascendido en la época actual hacia los judíos enfocados en el Estado de Israel. La gran diferencia de cuando aparece el flagelo del antisemitismo como tal es que el Estado no existe y en la época actual, al existir el Estado judío, el antisemitismo se ha propagado en muchas partes del mundo y sigue prevaleciendo, ¿verdad? O se fortalece por un tiempo y luego pues se va como a dormir, porque desgraciadamente el antisemitismo no se logra erradicar, sino que lo que se hace es que toma pausas hasta que se da un nuevo brote. Entonces, con ustedes, el doctor Ariel Gelblum, en este su programa Visión de Oriente Próximo. Bien, como mencionaba al inicio del programa, hoy tenemos al doctor Ariel Gelblum, quien es el director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, a quien por supuesto le damos las gracias por atendernos en este día y que nos va a estar comentando un poco sobre la situación del antisemitismo en América Latina después del 7 de octubre. ¿Por qué marcamos el 7 de octubre como un fenómeno importante? Porque definitivamente después del 7 de octubre no solamente el tema del antisemitismo ha tenido un rebrote, sino que incluso ha tenido nuevas manifestaciones y ha tenido también incluso algunos detalles ahí que posteriormente el doctor Gelblum nos va a estar comentando. Primero que nada, doctor, muchas gracias por atendernos en este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, tal vez como para iniciar, si nos da un contexto de lo que el Centro Simón Wiesenthal para América Latina ha encontrado en el fenómeno del antisemitismo después de los atentados terroristas del Hamas el 7 de octubre anterior, eh, y ver, digamos, más o menos cuál es el panorama que se ha visto a nivel regional, no vamos a hablar a nivel global, sino a nivel regional de las manifestaciones de antisemitismo. Em, yo lo pondría en distintos aspectos. Eh, em, la, por supuesto coincido contigo con que después del 7 de octubre el antisemitismo se disparó geométricamente. Em, el doctor Simon Samuels, uno de los grandes maestros que he tenido, director de Relaciones Internacionales del centro, siempre decía que el antisemitismo es como el mercurio de los termómetros. Eh, Cuando la situación está relativamente controlado, está
encajonado, no toca nada. Todos sabemos que el mercurio es venenoso. Si tú sueltas mercurio en algún lugar y el lugar está caliente, se expande. Y no solamente se expande, sino que además envenena todo lo que toca. Eh, algo parecido sucede con el tema del antisemitismo. Cuando la situación está relativamente fría, controlada, parecería que es algo que no existe, pero en situaciones complicadas como la que el mundo vivió después del 7 de octubre, se agudiza y aparece. El que odia, odia y no necesita una explicación. Después va a encontrar la explicación. Y en nuestra región hay gente que yo diría que hay un degradé, vamos a ponerlo en términos de colores, digamos, de gente que ni siquiera esperó la reacción de Israel, como Evo Morales, por ejemplo, o, o todos aquellos que forman el eje bolivariano, digamos, tanto Venezuela, Nicaragua, Cuba, no esperaron siquiera la reacción de Israel, sino que inmediatamente salieron a hablar de la resistencia palestina y que esto estaba más que justificado, intentando inclusive hasta justificar hechos absolutamente aberrantes como los que hemos visto el 7 de octubre. Después tenemos aquellos que por supuesto han reconocido la situación aberrante de lo que sucedió ese día y se han puesto de un lado más moderado, más correcto. Eh, Esto ha pasado, digamos, en lugares como Uruguay, como Argentina, donde independientemente de que hubo cambio de gobierno, ya el gobierno que venía de salida hizo una marcación muy clara respecto de lo sucedido el 7 de octubre y lo condenó. Y después tenemos a esos que, bueno, estaban esperando la reacción de Israel para poder sacarse directamente la careta y jugar la ficha a la que venían jugando hace tiempo. Y dentro de esto vamos a poner a Chile, Colombia, digamos, no a los países, sino a los gobiernos de Boric en Chile, Petro en Colombia y últimamente Lula en Brasil. AMLO todavía en México se está guardando, está tratando de ser un poco más, más moderado todavía, eh, pero bueno, están dentro de esa situación. Esto ha hecho que gobiernos que históricamente habían mantenido una cierta prudencia para entrar en estos temas, hoy la dejaron absolutamente de lado y han intervenido como si fuese su política exterior trabajar dentro de él. A nosotros lo que nos preocupa es cómo este cambio de política exterior de estos gobiernos eh, se refleja dentro de los propios países y cómo esto empieza a repercutir en los ciudadanos judíos que viven en cada país. Y eso es, creo, lo más preocupante para todos nosotros. Que en un lugar, por ejemplo, como Brasil, se hayan visto situaciones como las que Lula puso sobre la mesa, repercute en forma inmediata dentro de la comunidad. En este punto, tal vez preguntarte cuál es o sea, cómo han sentido, por ejemplo, este cambio de paradigma a nivel gubernamental de un gobierno como el colombiano, que por muchos años, pues en realidad tenía un respaldo muy directo con respecto a Israel y en la época actual no solo es una crítica contra Israel, sino que el propio presidente Petro pues ha tomado posiciones bastante beligerantes. Cómo lo han asumido ustedes a diferencia, por ejemplo, de situaciones de antisemitismo y de antiisraelismo muy manifiesto en países donde ya ustedes tienen un termómetro? El caso de Chile, Argentina, Brasil, que es donde comúnmente vemos este tipo de circunstancias. ¿Cómo toman la situación de Colombia o ya se esperaba que llegáramos a este punto?
La realidad es que, a ver, Colombia, primero sorprender no sorprende, pero a mí no me resulta, sí, por supuesto que es preocupante, pero no tiene tanta preocupación como la que me puede generar Chile. Y voy a darte una diferencia. Eh, Petro es la primera vez en la historia que Colombia tiene un gobierno de esta naturaleza, de este signo político. Eh, y no todas las cosas le están saliendo bien. Y siempre hemos hecho una gran diferencia respecto del pueblo chileno y el pueblo colombiano. El pueblo colombiano en su gran mayoría tiene un afecto especial hacia Israel, el hombre de la calle. Entonces es como que se siente desencajado ante esta postura del gobierno. Y creo que esto le va a jugar una muy mala pasada a las aspiraciones de permanencia de este gobierno. Eh, las oposiciones o la gente que tiene una postura diferente se lo va a hacer notar. Además, las formas en que Petro ha llevado adelante esta situación, vamos a tratar de ponernos cuando esto recién empezaba, eh, cuando empezó los ataques de Israel, parecía orquestado como que el mismo día, no parecía, no, estaba orquestado, de que tanto Boric como Petro llaman a sus embajadores de nuevo, pero Petro en las redes sociales escala esta discusión. El embajador de Israel, por supuesto, trata de salir a contestar y empiezan ataques, digamos, personales por parte del ministro de Relaciones Exteriores, sosteniendo de que si el embajador de Israel se quiere ir, que se vaya. Es decir, además del aislacionismo que de parte de los gobiernos están poniendo a los embajadores de Israel en cada uno de los países, parecería como que los están poniendo en la situación de que sea Israel quien rompa las relaciones, cosa que no va a suceder. Eh, en el caso de Colombia, vamos a recordarlo, una de nuestras más fuertes intervenciones a lo largo de este proceso, nosotros publicamos una carta abierta a Petro que salió publicada en todos los medios de la región, e inclusive fuera de la región también, llamándolo a bajar el nivel de la discusión, de que no se gobierna a través de Twitter o de X, que digamos, haciéndole notar estas cosas, las diferencias, lo que fue el ataque de Hamas, lo que fue la legítima reacción de Israel. Con Chile era esperable. Con Chile no solo era esperable, sino que Chile ha decidido romper digamos, esta historia digamos, de tratar de mantenerse, no diría neutrales, porque con gobiernos de izquierda nunca son neutrales, pero este gobierno está mucho más jugado a la izquierda que otros, como el de Bachelet, y que, y que realmente la situación en Chile hacia la comunidad judía ya era peligrosa desde antes. Y inclusive de tener previsto, digamos, de que el inconsciente colectivo de la gente está muy jugado con el relato pro-palestino. Y esto que, digamos, es atribuible a un proceso que viene desde 2014, en que se radicaliza. No nos olvidemos que Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, y que se radicalizó su discurso a partir de 2014, eh, y instaló esta narrativa pro-palestina sin una debida reacción por parte de la comunidad judía hasta 2017-2018, cuando empezó a existir digamos, esta contranarrativa ya era tarde, digamos, en determinados lugares ya estaba muy instalada. Eh, Además, bueno, el acompañamiento de la sociedad general no se da como en Colombia por otras razones. Eh, pero me parece que hay una diferencia y si bien los dos están alineados en una misma idea respecto del conflicto,
la reacción en los dos países es distinta. ¿Contagia la reacción de Petro y del gobierno colombiano a otros países que lo estén circunscribiendo en el tono? Bueno, Venezuela ya es un caso perdido. En el caso centroamericano, Nicaragua es un caso perdido, pero no sé, Ecuador, Perú, eh, los otros países. Están hasta ahora guardando una cierta a ver, creo que tienen demasiados problemas internos como para poder prestar la atención. Déjame darte un ejemplo claro y voy a volver a Chile. Vimos hace unos días donde hubo una operación donde el gobierno venezolano secuestró, digamos, a alguien en territorio chileno y se lo llevó y no hay ni siquiera una protesta por parte del gobierno. Y uno pregunta, ¿dónde está la política internacional que en lugar de preocuparse por la gente que vive dentro de su propio país, está más preocupada por criticar lo que pasa a kilómetros de distancia en un conflicto que les es ajeno y que en el cual se quieren inmiscuir, vaya a saber por qué? Eh, Creo que ya sea que es una cuestión ideológica, pero aún así alguien no debería entenderlo. Yo siempre sostengo que, bueno, los derechos humanos son únicos y universales, y uno no puede defender los derechos humanos cuando están del lado que uno considera correcto y no verlo cuando son de los demás. Porque esa tuertez, porque no es ceguera, sino decididamente a no ver un solo lado, es absolutamente criticable. Ahora bien, hablamos mucho del caso chileno, Sí. pero también, bueno, usted está en la República Argentina. ¿Cuál es Ujú. la reacción argentina también del 7 de octubre en adelante? Pero creo que hay mucha polarización social y política con respecto al tema debido a la cercanía del gobierno actual de Milei con Israel. ¿Cuál es la situación de Argentina Eh, propiamente en el tema de antisemitismo? eh, Separemos por ahí para poder explicarlo de una forma más clara. Cuando comenzó este proceso a partir del 7 de octubre, Argentina estaba en un proceso eleccionario. Estaba terminando el gobierno de Alberto Fernández, eh, y una de las buenas, digamos, y ahí yo creo que vino una muy buena noticia. La buena noticia fue la inmediata reacción de casi todas las fuerzas políticas reconocidas. Una semana después del 7 de octubre se dio el último debate presidencial donde los 5 candidatos habilitados a participar en las elecciones estuvieron presentes. 4 de ellos, a ver, en realidad solo 3 tenían posibilidad de ganar, pero 5 iban a participar. De esos 5, 4 estuvieron absolutamente de acuerdo en 3 cosas. Pedir por los rehenes, la devolución de los rehenes. Defender digamos, justificar el derecho a la autodefensa eh, de Israel, digamos, sosteniéndolo de esta manera y criticar a Hamas como una organización terrorista. Una sola no, que fue la ultraizquierda. ¿Y cómo le respondió la población? Ha sacado y sacó menos votos en las elecciones generales que las que tenía en la primaria, que las que había sacado en la primaria. Es decir, que la gente que fue a votarla para que pueda pasar a las elecciones generales no le respondió en un 100%. Eh, digamos, todos los candidatos esperan aunque sea un crecimiento, porque hay otros que quedan en el camino. Bueno, esta mujer fue para atrás. La postura ultra de la izquierda es muy radicalizada y muy sesgada y son mínimos, digamos. Eh, Tanto del gobierno de ese entonces como todos los candidatos que iban a formar estaban de acuerdo en esta postura. Y si bien uno le ha criticado muchísimas cosas al gobierno de Alberto Fernández, a horas de haber sucedido el acto, le da la ciudadanía argentina a algunos de los rehenes para poder reclamar por ellos. Y de hecho, algunos de ellos antes de las elecciones fueron conseguida su liberación. Digamos, comienza todo el trabajo en que fue puesto como para separar las cosas.
Una cosa es criticar lo que pudo haber sido una política respecto de Palestina y otra cosa es separar que jamás no es Palestina. Y esto estuvo claro desde el principio en la Argentina. Eh, Respecto de, y todo lo que vino después, además, no nos olvidemos que Argentina, además de haber adoptado la definición de antisemitismo, es el primer país en el mundo que tiene casos judiciales, donde ya hay alrededor de 10 casos judiciales donde hay gente que ha sido condenada por antisemita porque se trata de un delito lo que está haciendo y está previsto en la ley antidiscriminatoria en conjunto con esta ley. Con lo cual, se ha elevado muchísimo la alerta por parte de las instituciones e inclusive de las fiscalías. El ejemplo claro y concreto que esto se dio a conocer es que durante todo este proceso fue la visita de Roger Waters a la región. Y Roger Waters, que venía con toda la idea de poder aprovechar su diatriba pro-palestina del lado de Hamas, la pasó muy mal en esta zona. Tuvo que cambiar el espectáculo en Buenos Aires porque le llegó una intimación de una fiscalía de que si él usaba el traje nazi, si comparaba a Shirin Abu Akleh con Ana Frank, o si usaba el cerdo volador con la estrella de David, iba preso. Eh, y lo cambió. Eh, Recordemos el affair de los hoteles en Buenos Aires y Montevideo, donde le hicieron el boicot a un tipo que está a favor del BDS o de los boicots, le hicieron un boicot donde no le daban un hotel y lo vivió en carne propia. Todo esto forma parte de este proceso. Respecto del acercamiento a mi ley, hay que tratar de separar. Una cosa es lo que pueda significar este alineamiento ideológico que él tenga con la crítica jamás y a la devolución de los rehenes en los cuales solamente la ultraizquierda se queda con esta discusión y la ultraizquierda en votos es casi nula. Es decir, habrá, no sé, 4 diputados en toda una bancada de 273, supongamos. En provincias, en algunas no tienen a nadie, en otras podrán tener uno o dos que hacen ruido, que protestan, pero, pero la sensación es que esta gente vive en una realidad paralela. Ahora, otra pregunta que me surge es, ¿cómo has visto el comportamiento en el resto de la región? Ya mencionaste a AMLO, que se mantiene en una posición muy tibia, tal vez, pero ¿cómo ha sentido el resto de la región? Centroamérica, por ejemplo, ¿cómo lo has sentido? Estuviste hace poco acá en Costa Rica y estás también muy de la mano trabajando los procesos políticos de los países para la adhesión a la definición de antisemitismo. ¿Cómo está ese Tanto, barómetro de judeofobia? bueno, a ver, tanto Costa Rica como Panamá podemos decir que están del lado correcto, es decir, estuve hace muy poco compartiendo el Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto en en la Asamblea Nacional con una alta participación multipartidaria en la cual tienen muy en claro y además el tema jamás fue mencionado el 7 de octubre y jamás fue mencionado en todo momento, inclusive, inclusive hasta por parte de la representante de Naciones Unidas, que tienen bastante que desear en el mundo, en la región, pudo hacer una diferencia y hacer notar de que era altamente criticable esta situación. Vos decías, Nicaragua es una causa perdida. A ver, empezó el conflicto y hubo vandalizaciones en el cementerio judío de Managua, eh, lo cual, por supuesto, es altamente criticable y es altamente preocupante. Eh, a mí lo de México me preocupa a futuro. Eh, con mucha honestidad, tengo miedo de que haya, eh, digamos, que lleguemos tarde. México no tiene una comunidad palestina como la que tiene Chile, pero sí ha radicalizado el discurso de la izquierda, sobre todo desde sus posiciones en el gobierno y en
y en universidades. Y no hay una reacción acorde por parte de la comunidad para contrarrestar ese discurso. Y creo que honestamente, tiene que haber una estrategia de comunicación mucho más fuerte. Hay que salir a discutir eso, hay que salir a contrarrestar el discurso y no decir, bueno, que no hablen de nosotros, no levantemos la voz, porque después es tarde. O sea, tiene que escucharse otras voces y hay que sostener otras voces. Y a ver, no me preocupa quizás hoy, me preocupa de aquí a un tiempo, que no haya una debida reacción. Entonces, si vos me decís hoy dónde yo pondría, invertiría para poder hacer un cambio de estrategia, sí, sin duda sería México. Si querés vamos a hablar un poquito de Brasil, de este tema. El tema, sobre todo, a ver, yo sé que este podcast lo escucharán no necesariamente esta semana, pero acabamos de vivir una semana muy movida en el tema Brasil, en el cual comenzó hace una semana atrás, con declaraciones de Lula, donde comparaba eh, el holocausto con la situación en Gaza. Esto fue altamente criticado y por supuesto hubo una reacción muy fuerte por parte de Israel, declarando persona no grata y pidiéndole que hasta tanto se retracte, van a sostener esta postura. Lejos de decir, bueno, me equivoqué, el gobierno sostiene esta postura, insiste en esta postura y manda a llamar su embajador de vuelta, al igual que lo habían hecho Colombia y Chile. Toda una puesta en escena. Y este tema entra dentro de la política nacional, utilizado por toda la oposición contra Lula para sostener que se está equivocando. Yo prefiero tomar el lado de los moderados, que han hablado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de Brasil, en la cual están diciendo, señor, usted nos está poniendo al borde de un conflicto con un país extranjero con el que habitualmente teníamos buenas relaciones, por la imprudencia que está llevando adelante. E inclusive que esto puede llegar a ser una situación que habilite un juicio político. Entonces ya no les importa a los extremos. No nos olvidemos que Brasil tuvo que elegir entre una polarización tan enorme como Lula y Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro aprovecha esta situación para hacer una manifestación y salir con banderas de Israel en las calles, haciendo una enorme manifestación el día domingo, una semana después de los dichos de Lula, en el cual creo que nosotros tenemos que tomar la prudencia necesaria de tomar distancia, de que el tema no sea tomado como una discusión interna, sino que lo que tenemos que hacer es poner que tiene que, que tiene que haber una preeminencia de cordura, que tiene que volver las cosas a determinado curso y cuidar a la población judía en Brasil. Eh, Porque, por supuesto, con tal de defender a Lula, empiezan viste, el discurso es, bueno, los judíos asesinan palestinos, por ende, vamos a atacar a la comunidad judía que defiende un genocidio en Gaza. Hay un patrón que has venido mencionando, que es el patrón de los partidos de izquierda, que Ujú. creo que es un tema muy poco abordado hasta hace algunos años para acá. ¿Cómo, digamos, puedes analizar el comportamiento de los movimientos de izquierda con respecto al antisemitismo a nivel latinoamericano? Porque yo ahora, mientras hablabas, busco un mapa de Sudamérica y veo, digamos, la línea que hay entre los países que se han alineado en una misma posición, el caso de Colombia, bueno, Ecuador en algún momento con Correa, Colombia en la época actual con Petro, Venezuela que también es como Nicaragua un caso perdido. Luego tenemos a Brasil y a Bolivia y bueno, y Chile también. Están todos como dentro de un mismo eje
cuánto, digamos, de esto eh, puede hacer o convertirse en un peligro real para las comunidades judías de estos diferentes países. Hay unos con comunidades muy grandes, el caso de Brasil o Argentina, y hay otros que tal vez la comunidad no es tan grande, pero el riesgo podría ser significativo. No sé si estamos dentro de la misma línea y cómo lo analizas en ese punto. Yo creo que hay que trabajar muchísimo con los gobiernos, sea la línea que fuese, para que cumplan con la obligación de cuidar a los ciudadanos de su propio país, vengan de donde vengan. Y que si determinado conflicto está poniendo en riesgo a los ciudadanos judíos de sus propios países, están haciendo mal las cosas. O deberían cambiar las leyes o tener más cuidado con lo que eventualmente están haciendo. Eh, uno de los, yo sigo insistiendo, uno de los grandes elementos que tenemos que seguir usando es trabajar con la adopción de la definición de antisemitismo. Es decir, vuelvo al caso Brasil porque es un tema muy particular. Brasil, durante la presidencia de Bolsonaro, pidió ser incorporado como país observador ante IRA. Lo fue, y al año la administración Lula se encuentra con que es miembro observador de un organismo en el que no está cómodo. No podría decir que no le importa la memoria del holocausto, porque está mal decirlo, pero, por ejemplo, hacia la comunidad judía le dice, ¿cómo ustedes nos van a criticar si nosotros somos un país miembro observador de IRA? Sin embargo, nunca piensan pasar de ser miembro observador y nunca piensan desde el gobierno adoptar la definición de antisemitismo. De hecho, si la hubiese adoptado, los dichos de Lula hubiesen sido considerados antisemitas, porque comparar las políticas de Israel con la de los nazis es uno de los ejemplos previstos dentro de la, la definición de antisemitismo. Sin embargo, el camino tiene que ser llevado igual. Entonces, hay que encontrar en otros lugares de la sociedad civil para empezar a instalar dentro de esto. Por eso tratamos de hacer y ayudamos a las instituciones brasileras, por ejemplo, para que hacia fines del año pasado los municipios de Río de Janeiro y de San Pablo adoptaron la definición. Bien, hay que trabajar mucho más para, digamos, para poner al gobierno en esa situación incómoda. Es decir, eh, otros lo hemos hecho, ustedes no. ¿Por qué el gobierno no lo hace? Y porque evidentemente está en una posición errónea. Entonces hay que trabajar dentro de esa. Y respecto a, ya lo dijiste, que se trabaja con el gobierno que esté de turno, pero ¿cómo analizas el fenómeno del antisemitismo que se da en la actualidad con partidos de extrema izquierda? Los partidos o los movimientos de derecha en América Latina de corte antisemita, neonazis, son escasos, digamos, el caso de Chile en algún momento con Martillo del Sur y otros grupos parecidos. Hoy tienen presencia en el sur de Brasil solamente. Pero en el caso de la extrema izquierda y este tipo de movimientos, ¿cómo, digamos, se puede hacer? Porque te pongo así un par de cuestiones. Se hace la promoción del BDS, que de hecho el vicepresidente, creo que de BDS Latinoamérica es brasileño, pero hay una serie de partidos de izquierda, no voy a hablar de extrema izquierda, que son los que promueven movimientos anti-Israel y que hasta ¿Mm? dónde está la línea para marcar que lo que están haciendo es antisemita. Bueno, hay que mostrarlo con argumentos. Digamos, hacerles caer determinados argumentos. En primer lugar, mostrar tranquilamente de que si ellos están en contra de un genocidio, no pueden proponer una Palestina libre del río al mar porque estarían tratando de resolver un supuesto genocidio provocando otro genocidio de 10 millones de personas. Sí, es un argumento falaz. Entonces, demostrar con estas cosas que son imposibles de tirar atrás. ¿Ustedes están a favor de la autodeterminación de todos los pueblos del mundo? Sí. ¿Por qué del pueblo judío no?
O sea, si estás en contra de un solo pueblo, entonces tenés un problema con ese pueblo. Entonces, ponele el nombre que seas, llamate antisionista, sos un antisemita, porque tu problema es con un solo grupo. Es decir, hay argumentos insalvables. Creo que la izquierda llega por haber comprado el combo de entender que está en contra de todo lo que significa Estados Unidos, el aliado de Estados Unidos en la región es Israel. Israel no me gusta y hacia allá y hacia ellos los ataco. Eh, Creo que cuando alguien te quiere escuchar el argumento hay que ponerlo por delante. Cuando no hay argumento que valga, no hay discusión. Digamos, la discusión tiene que ser pública, hay que denunciar públicamente que dónde está este error. A ver, no nos olvidemos que los medios internacionales, las cadenas internacionales de televisión no ayudan demasiado, las agencias no ayudan demasiado. Eh, pero creo que esta pelea hay que darla y hay que darla fuertemente. Eh, y sobre todo haciéndole ver que los ciudadanos judíos de la región tenemos tanto derecho como los demás a elegir nuestra propia identidad y vivir con seguridad dentro de nuestros propios países. No sé si es un fenómeno meramente de Costa Rica, creo que no, pero a nosotros nos ha pasado que además de los partidos de izquierda, que ya mencioné, que he hecho mucha insistencia, hay otros grupos minoritarios o colectivos que se están manifestando no solo a favor de la causa palestina, la cual a mí me parece en sí un derecho que los palestinos tienen a autodeterminación, así como los judíos, de tener su propio estado y su propia autodeterminación, pero también he visto manifestaciones que rayan dentro del antisemitismo de grupos de lo que se llaman intersectoriales, grupos Tal cual. feministas, eh, LGBTIQ, lo he visto incluso en otros tipos de movimientos que utilizan mucho estos argumentos. No sé si es un fenómeno muy de Costa Rica o si también en toda No, esto es Latinoamérica un está viendo fenómeno mundial. Esto es un fenómeno mundial y, a ver, no sé si estamos como con tiempo como para poder hacer un análisis un poco más profundo. tenemos tiempo. Eh, yo lo que creo es que todo esto viene desde el nacimiento del movimiento woke digamos, y la presidencia de Obama queriendo marcar un nuevo paradigma de lo políticamente correcto, etcétera. Y el movimiento como decís vos, la interseccionalidad, eh, en el cual él trata de entender la historia de la humanidad no a través de la lucha del dinero, sino a través de los opresores y los oprimidos. Entonces todos los oprimidos que estamos en algún lugar tenemos que unirnos contra los opresores. El problema es que, por ejemplo, si el grupo Black Lives Matter viene a hablar reivindicando que los negros siempre fueron oprimidos en Estados Unidos, entender y decir, bueno, ¿y los judíos qué son? Son blancos, entonces están en contra nuestro. Eh, Siempre tienen éxito, son dueños de las cosas, entonces están del otro lado. Y llegás a ridiculeces como cuando los grupos LGTBIQ no permiten la participación de grupos judíos con banderas de Israel dentro de las manifestaciones y critican la más importante marcha del orgullo gay en Medio Oriente, que es la de Tel Aviv, y al mismo tiempo no advierten de que si estuviesen del lado que ellos dicen, no durarían vivos ni 10 segundos en ninguno de estos territorios. O sea, llega a soluciones absolutamente ridículas. Creo que acá lo que hay que hacer es eh, trabajar poniendo eh, esas antinomias a la vista. Eh, Voy a dar un pequeño adelanto. Todos los grupos de derechos humanos en la Argentina, por ejemplo,
se han hecho fuertes a través del discurso de memoria, verdad y justicia, buscando digamos, la reivindicación de la lucha por los derechos humanos después de la última dictadura militar. Y ninguno de estos grupos ha salido a condenar a Hamas. Y ahí es donde nosotros entendemos de lo que hablaba antes de ser tuertos y de no poder ver esta situación. Estamos llegando a marzo y marzo en la Argentina se lo considera el mes de la memoria, porque el 24 de marzo del 76 fue el último golpe militar. Y nosotros vamos a poner una campaña con distintos flyers, utilizando todas las consignas que se utilizaron en la lucha por los derechos humanos referida a esta lucha nuestra en estos momentos, para que vean que son las mismas consignas, pero que no nos están acompañando. Última pregunta, ya como para ir cerrando. Hay otro fenómeno que me llevaría también horas de poder explicarlo, que lo hemos visto principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero creo que América Latina no se escapa, que es el tema del antisemitismo en los campus universitarios. ¿Cómo ves ese fenómeno a nivel regional y cuál es, digamos, la tarea que se está haciendo para tratar de combatirlo si es que existe también algo similar en nuestra región? Eh, la idea del campus universitario como tal no es muy común en América Latina. Sí hay algunos lugares en Brasil, pero los jóvenes siguen viviendo en las casas con sus padres o en alguna otra casa donde vivan con otra, pero no en el ámbito del campus universitario. Eh, eh, sí ha sucedido estos temas, por ejemplo, como estábamos diciendo, en México, donde tienen un poco esta idea, donde se han hecho fuertes después del 7 de octubre y donde hay que hacer un trabajo eh, pidiendo a las universidades de que esto lo paren a tiempo. Eh, en América Latina hemos tenido algún caso que fue muy conocido, donde en una universidad de Brasil la gente de Stand With Us fue atacada y se pudo trabajar en esa situación. Eh, pero, por ejemplo, cuando comenzó eh, esta reacción posterior al 7 de octubre, en el cono sur, digamos, en esta zona del continente, estábamos llegando al fin de las clases. Entonces, tuvieron un rebrote muy grave de antisemitismo en las universidades, pero hubo una enorme reacción de los ciudadanos judíos, en la cual salieron a que los rectores tomen conciencia de que hay que tomar medidas dentro de las universidades, las instituciones acompañamos, marchas muy grandes donde se acompañó a los alumnos y donde se pidió en contra de esto y donde quedó claramente expuesto que son grupos de extrema izquierda los que arrancaban los carteles que se ponían por para la devolución de los rehenes en las universidades o este tipo de muestras. Estamos tratando de trabajar que estos días se están empezando las clases nuevamente en toda la región sur y tratar de trabajar para poder evitar con mucha fuerza esta situación. Lo que sucede en los campus norteamericanos llegó a un clímax eh, que afortunadamente tenemos para mostrar a todos lados lo que pasó en esa audiencia famosa en la Cámara de Representantes, donde las tres presidentas de Harvard, de MIT y de Penn eh, no, no podían condenar hechos de verdadero antisemitismo y no podían comprometerse a poder trabajar en ese tema. Y quedaron absolutamente expuestas. Y esto lleva a que tanto desde el Estado norteamericano como desde las propias universidades, desde los donantes que han dejado de dar hasta que no cambien estas posturas, eh, hay un trabajo que hay que empezar que quedó claro que hay un trabajo que hay que empezar
a caminar en estas regiones, en estas cosas. Muy bien, bueno, yo creo que vamos a dejar el podcast hasta acá, no porque no tengamos material, sino porque me gustaría que la gente vaya digeriendo un poco, vaya masticando un poco toda la información que Ariel nos ha compartido hoy. Además, por desgracia, es un fenómeno que no se va a detener hoy. Desgraciadamente, vamos a tener que seguir trabajando y luchando contra este fenómeno un tiempo más, pero sí quiero aprovechar para agradecerte, Ariel, por habernos acompañado en el podcast y dejar abierta la posibilidad de seguir hablando un poco más de números sobre el fenómeno del antisemitismo a nivel global, pero principalmente a nivel regional, que es lo que necesitamos nosotros tener más presente. Bueno, muchas gracias a vos, siempre dispuesto, y aunque tengamos que hacer un update de 5 minutos, lo hacemos. Así es. Bueno, y a todos los que nos han acompañado en esta transmisión, pues agradecerles también por su tiempo e invitarlos a que nos acompañen en las próximas semanas también en este su programa Visión de Oriente Próximo. Y nos salimos un poco de la región, pero no tanto, porque el tema de antisemitismo, como le dije al inicio del programa, es un tema que, si bien atañe al Medio Oriente basado en los judíos que está en el Medio Oriente, pues es un tema que atañe a todos los judíos del mundo y que es algo que definitivamente repercute y por lo tanto el salirnos de la región no quiere decir que necesariamente estemos completamente ausentes. Gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Chao.